con gran cariño al auditorio de Telefórmula, hoy miércoles 2 de noviembre. Con enorme tristeza le participo que falleció un gran violinista, además un hombre que... Por eso ponemos música de violín hoy, un radio escucha frecuente de este programa y un tío muy querido para mí, José Francisco Gutiérrez, ya no está entre nosotros y no sabe cómo lo lamento. Pero bueno, seguimos con la información. Hoy la Fed dio a conocer que incrementa 75 puntos base su tasa de de interés con Internet. En el caso de las bolsas reaccionan mal, Dow Jones baja unos 55%. Bueno, veremos por supuesto qué impacto tiene en México. Parece que está encadenado otro incremento de las tasas de interés por parte del Banco Central. Fíjense que en medio de la polémica, hoy publica La Jornada que el INE ocultó un sondeo que favorece la reforma electoral y entre otros dice que apoya un 78% elegir consejeros y magistrados por voto popular. Lorenzo Córdoba dice a través de sus redes sociales que el INE realizó una encuesta sobre la iniciativa electoral, pero solo el 27 conocía el contenido de las iniciativas que se discuten en el Congreso. Así es que, bueno, pues es parte de lo que dice el INE. Dice que estaban en sus redes sociales. Mucha gente lee esto como un disparo al pie y un mal manejo en términos de explicación de por qué esa encuesta no se publicó, o si se publicó, pues hubiesen estado en condiciones de acreditarlo de una manera fehaciente. En fin, creo que ahí traen un enredo serio. Le comento que el día de hoy platiqué con Porfirio Muñoz Ledo, precisamente sobre esa reforma electoral, y esto me dijo. No es posible considerar que se puedan elegir los miembros de un órgano electoral. Es como si a los generales del ejército los nombras en la calle. La manera de elegir al actual consejo del Instituto Electoral fue aprobada por unanimidad. Eso me explicó Porfirio Muñoz Ledo. Le comento que Santiago Krill, cabeza del Poder Legislativo, anunció una gira en todo el país en defensa del INE, así lo dijo. López Obrador y su partido se quedarían no solamente con el árbitro, con los jugadores, con la cancha y hasta con el estadio y las entradas. Y eso, pues eso ya no es democracia. Eso es Nicaragua, eso es Cuba, eso es Venezuela y eso es lo que está pasando en Rusia. No queremos... Pues eso dijo Santiago Krill y bueno, dice que va a hacer un recorrido por todo el país. Le comento que Jair Bolsonaro pide a los manifestantes que protestan y que han bloqueado varias vialidades, estarán pues molestos porque perdió su candidato, que despejen ya las carreteras. Quiero decirle que Biden hoy declaró que la mejor manera de ir al caos es empezar negando los resultados electorales, lo reciba quien lo reciba. Dice Kerry que México tendrá que dar a conocer los datos exactos sobre el pacto de retos climáticos que supongo acordaron en su última visita a Hermosillo con el presidente de la República. ¿Se acuerda de Ramón Pequeño, un integrante del aparato de seguridad de este país? Pues ordena a la UIF que le descongelen sus cuentas. Rusia da marcha atrás en su intento de bloquear las exportaciones de cereales y abre efectivamente una nueva etapa y esperanza de que no tengamos una crisis alimentaria del tamaño que se esperaba. La OMS dice que el calentamiento global es también una crisis sanitaria porque exacerba brotes de enfermedades como el cólera o el dengue. Ojo con ese asunto. Pausa, volvemos. Formación, voy contigo, Laura Cardoso, adelante. De los migrantes venezolanos se ha deteriorado. En su ruta migratoria presentan cuadros de ansiedad y depresión agudizados y con tendencias hacia ideas suicidas que agravan su situación. Un diagnóstico hecho por el Centro de Atención Psicosocial del Perú y la Agencia de la ONU para los Refugiados detalla que estas condiciones se agudizaron en el contexto de pandemia con mayores niveles de estrés, depresión y ansiedad. Detalla que la mayor vulnerabilidad en la población refugiada y migrante venezolana está asociada a factores de discriminación y xenofobia. Los más afectados en la ruta migratoria son las mujeres, personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y la población LGBTI.
Este estudio revela que ha deteriorado su salud mental el no tener satisfechas sus necesidades básicas, ser explotados laboralmente, el estar separados de su familia, ser víctimas de robo de pertenencias y documentos y por violencia de género. Y eso ha ocasionado que casi la mitad tenga ansiedad y depresión, que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento y pérdida de interés en todo. El grupo más afectado es el de las mujeres entre 18 y 39 años, que con frecuencia manifiesta tener síntomas como tristeza, dolores frecuentes de cabeza, aburrimiento, nerviosismo, se sienten cansadas, duermen mal, se asustan con facilidad, lloran con frecuencia y no tienen apetito. Y la pandemia agudizó todos esos malestares por el miedo al contagio y la muerte. Este diagnóstico alerta que por lo menos 15% de los migrantes ha tenido ideas suicidas. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Y bueno, seguimos con la información. Una de las consecuencias de la polarización y de la politización de absolutamente todo y la estigmatización de determinados grupos. Hoy leí el muy duro pero muy brillante artículo de Ricardo Rocha diciendo: no hay que estigmatizar Badiraguato. Tiene toda la razón el presidente y le asiste la razón a Ricardo Rocha. No hay que estigmatizar Sinaloa igual a tierra del crimen. Pero bueno, en este caso el presidente pide eso, pero él estigmatiza la Colonia del Valle. Tiene mucha razón en recordarlo Ricardo Rocha el día de hoy. Pero bueno, hablando de estigmatizaciones, quiero decirle que veía ayer por la tarde-noche, una información, o esta mañana, ya no me acuerdo, con las redes sociales, ya no sabes ni cuándo ves las cosas, pero bueno, vieron a Fernández Noroña comprando en el City Market, que es una tienda, pues como usted sabe, de postín, elegantes, como dirían ellos, fifí, francamente fifí o aspiracionista, no se vienen las categorías del nuevo discurso político y le pegan en redes. Yo discrepo ampliamente de quien, por mí, que compre en donde él quiera, es decir, si puede ir a Fouchon a comprar ahí champaña o té, lo que él quiera, mira, si le alcanza el dinero y lo ha ganado legítimamente, yo no tengo ningún problema. Todo mundo tiene derecho. Yo en esa parte soy tolstoyano. Tolstoy decía que hay que vivir como aristócratas, hay que comer o, digamos, usar lo mejor que puedas, lo que tu dinero te alcance, pues siempre disfrutar de la vida. Y bueno, pues si él va a comprar a City Market y se compra lenguado de sabrá Dios dónde, o rodaballo, lo que él quiera, es asunto de él. Pero bueno, hay todos estos comentarios de cómo es posible que un hombre que en este caso promueve la pobreza franciscana vaya ahí. Pues yo creo que esas estigmatizaciones no nos ayudan. Tampoco soy partidario del escrache, de que molesten a alguien. Pues es diputado federal, está de compras, mire, sí, claro, dirá usted, bueno, es que él ha hecho también lo mismo y lo hizo con en este caso, los cubrebocas. Pues la verdad es que sí, también es cierto eso, pero una cosa está mal y eso no convalida que si lo hacen los otros. Como le platicaba el día de ayer, mi reacción al comunicado de los obispos, quitarle autoridad moral al presidente es lo que él hace con los otros. No se le debe quitar autoridad moral a nadie. Debe combatirse los argumentos, si eso está mal, y para mí que vaya a comprar a donde él quiera y se compre si quiere caviar o no, no es asunto mío. Pero bueno, parte efectivamente de la polarización que se está viviendo por cortesía. Dicen, es que siempre existió la polarización, estoy de acuerdo, y el clasismo y las diferencias, pero no se promovía desde Palacio Nacional. Debería el presidente condenar eso y decir, señores, yo gobierno para todos los mexicanos y aquí no nos divide la Constitución entre los que compran en City Market o compran en otro lugar. Pero bueno, dejo ahí el asunto, doy paso a la información que ha preparado Laura Brujes. Adelante, Laura. Buenas noches, Leonardo. Hoy las tumbas están a rebosar de flores y según las tradiciones del pueblo de San Andrés Mixquic, en esta noche pues se realiza esta famosa alumbrada en este panteón donde se rinde homenaje a los muertos. Las tumbas pues están aquí a reventar con las personas que vienen pues curiosos, incluso hasta turistas internacionales que vienen pues a disfrutar de estas fiestas de Día de Muertos. Bueno, de acuerdo a las tradiciones, las ánimas de los niños llegaron el 31 y se fueron ayer.
ayer. Hoy pues tomaron pues su rumbo las de los adultos, y desde cada hogar pues donde también hay caminos de flores en cempasúchil en las entradas de las casas, y con las puertas abiertas que terminan pues en su interior con grandes altares donde les dejaron a sus familiares desayuno, comida y cena. Comentarte también, Leonardo, que tras 2 años de pandemia por pues los vivos pues siguen luchando para recuperarse en las ventas, por lo menos platicando con comerciantes, nos comentan que la inflación no les da tregua porque pues han tenido que aumentar el precio de los alimentos, de las flores, de pues varios productos que ofrecen pues aquí en el pueblo, y pues pese a todo pues ya se ha ido recuperando en comparación al año pasado. La afluencia pues ha sido mayor en estas festividades. Por ejemplo, el día de ayer se registraron 5,000 aforo pues entre personas que entraban y salían, de 5,000 personas, y hoy pues de acuerdo, no son cifras oficiales, pero platicando con Protección Civil y pues personas que trabajan en la alcaldía Tláhuac, nos comentaban que esperan a que ya para el cierre de hoy cerca de la medianoche se alcance un aforo de 10,000 personas en este lugar. Leonardo, el reporte que te tengo aquí desde Mixquic. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, pues le comentaba el día de ayer que las encuestas a boca de urna abrían la posibilidad de que Benjamín Netanyahu regrese a la primera magistratura de Israel, a ser nuevamente el presidente del gobierno. Yo le agradezco mucho a Mauricio Meshulam, mi muy querido y admirado Meshulam, que el día de hoy converse con nosotros. Mauricio, ¿cómo estás? Querido doctor Leonardo, ¿cómo te va? Gracias por la llamada. Oye, pues pedirte por favor que nos ubiques, ¿cómo ves, digamos, la evolución política o, digamos, la forma en que ha venido moviéndose el proceso político en Israel? Una, digamos, breve pausa en el largo periodo ya de gobiernos de Netanyahu, pero parece que regresa. Ubícanos, cuéntanos un poquito el contexto. Así es, mira, querido Leonardo, hay que decir primero que nada que hay una constante en Israel que tiene que ver también con un fenómeno más global en términos de el crecimiento de las extremas derechas, los populismos de derecha, estos partidos que ofrecen pues propuestas que aparentemente son respuestas fáciles ante problemas complejos, que venden bien y que pues sí echan mano de agravios, de desafecciones sociales, desconfianza en instituciones, etcétera. Este es un fenómeno, podríamos estar hablando de Italia, podríamos hablar de Francia, en fin, de tantos países, ¿no? En Israel se manifiesta muy concretamente esto en términos del conflicto palestino-israelí, en términos de la ineficacia de los distintos gobiernos para resolver las problemáticas. Entonces, sí, o sea, a primera instancia tú dirías, bueno, es que la gente sigue eligiendo a Netanyahu. Es verdad, pero hay que meterse en los detalles. Lo que sucede ahora mismo es que la composición de la coalición con la que va a gobernar Netanyahu es la composición más de extrema derecha, te diría yo, de toda la historia del Estado de Israel. Y esto es importante comprenderlo porque si fuera Netanyahu solo, él y su partido, o bien otros partidos que anteriormente formaban parte de su coalición, no tendrías a Netanyahu de vuelta en el poder. La razón por la que entra de regreso es porque pues se fue aliando con estas posiciones más de extrema, que son la nota. Ese es el hecho. El Netanyahu en realidad gana más o menos los mismos votos, los mismos asientos, unos más, unos menos, pero en general es una constante a lo largo de las últimas elecciones. Recordemos que Israel ha tenido 5 elecciones en 2 años, esta es la 5ª elección en 2 años, y si tú ves, el resultado de Netanyahu es pues prácticamente igual, el cual no le alcanzó para formar una coalición el año anterior, donde hubo una coalición que se junta prácticamente con el único objetivo de que Netanyahu no siga en el poder. Esa coalición se rompe, tenemos las elecciones actuales y este fenómeno del crecimiento de la extrema derecha. Y sí va a tener repercusiones importantes, tanto en política interna en Israel como en política internacional. Y en temas internacionales, temas de seguridad internacional, porque vamos a ver un gobierno bastante más cargado a la derecha,
que los gobiernos incluso del propio Netanyahu que veíamos anteriormente. Oye, ¿el gobierno de Benny Gantz duró cuánto? ¿2 años? Sí, es el gobierno en el que se junta un año, dura un año y cacho. Se junta Benny Gantz con Yair Lapid, que es el último que dirige la coalición, con otro que fue el primer ministro de Israel, que fue Naftali Bennett, una coalición muy amorfa que tenía partidos de derecha, partidos de centro, partidos de izquierda, incluso un partido árabe por primera vez formaba parte de esa coalición, y con estas muy distintas propuestas de agenda. El punto en común era garantizar que Netanyahu no siguiera en el poder, lo cual consiguen, te repito, por un año y cacho. Esa coalición, pues sí, bastante inestable, o sea, ya cuando tienen que ponerse de acuerdo en temas de presupuesto, en temas de política pública, surgen las diferencias, la coalición se rompe, se tiene que organizar una nueva elección, que es esta que estamos viendo ahora, con los resultados que estoy indicando. Y sí, pues, o sea, con implicaciones. Benny Gantz duró 1 año y medio y Lapid duró ¿cuánto? ¿6 meses? No, Naftali Bennett, o sea, digamos que la coalición en total dura 1 año y cacho. Lapid es apenas los últimos meses y se queda como el gobierno interino. Era Naftali Bennett el anterior primer ministro. Bennett, sí, tienes toda la razón. Sí, Gantz era el de defensa. Oye, y vuelve en este caso... El de defensa, sí. Vuelve en este caso el arquetipo también del hombre fuerte, ¿no? Esto es interesante, aún en la política israelí, que tiene, como el resto de las políticas a nivel mundial, ya nos explicabas, estas tendencias, pero también la del hombre fuerte, no sé, como del hombre necesario. Estamos viendo el resurgir de Lula, que puede ser un resurgir benigno, pero en este caso Netanyahu parece como el hombre imprescindible de la política israelí en los últimos, 20 últimos años, Mauricio. Así es, viene, pero más se queda que se va. Es interesantísimo ese fenómeno, y cómo una buena parte del electorado dicen, ya saquen a Lapid de ahí y que venga Netanyahu de vuelta, porque él sí sabe negociar, él sí sabe gobernar, y sigue habiendo pues esta constante. Interesante también, otro fenómeno que se repite a nivel global, tiene cargos de corrupción en su contra, y él, como sucede en otras partes, indica que es una cacería de brujas en su contra, y pues ahora se piensa que puede comenzar a golpetear las instituciones, como también ha sucedido en otros países. Ya. Oye, pues te agradezco muchísimo el tiempo, Mauricio, que nos hayas aclarado este tema, que creo que va a tener muchas implicaciones para el entorno y pues para el sistema internacional. Te mando un gran abrazo. Otro de vuelta y a la orden siempre. Gracias, Leonardo. Abrazo. Gracias, el doctor Meshulam, gran conocedor de estos temas. Bueno, pues ubicándonos en el caso de Israel, pues explicándonos en este caso hacia dónde se mueven las cosas. Vamos ahora a abrir una ventana a los temas norteamericanos. Recibimos a nuestra muy querida también Amy Glover. Mi querida Amy, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Leonardo. Oye, pues los Estados Unidos están en la antesala de unas elecciones que han calificado. Todas las elecciones son históricas, pero esta tiene una particular relevancia. ¿Cómo ves las cosas, Amy? Pues va a ser muy complejo, sobre todo para los demócratas, creo. Hemos visto que la popularidad de Biden va en descenso, y bueno, acaba de hablar el presidente Biden hace poco, hoy, sobre lo que él visualiza como una amenaza a la democracia, ¿no? Dado que crecientemente los republicanos están dudando de la veracidad del sistema electoral en Estados Unidos. Pero creo que el desafío para los demócratas es que los votantes están pensando más en temas prácticos como la tasa de inflación, el hecho de que cuando van al súper están pagando más, lo mismo sucede en México, y sobre el precio de gasolina, que afecta mucho a los estadounidenses que pasan mucho tiempo en sus coches. Entonces, creo que va a ser una elección difícil, y creo que lo más probable es que los demócratas pierdan la mayoría en la Cámara Baja,
Lo que hay que ver es qué pasa en el Senado, y hay varias contiendas que están súper reñidas. Sí, efectivamente, y hay varias locales, pero bueno, ciertamente el día de hoy el presidente Biden ha dicho que la suerte pues de la democracia y del pueblo, de la nación está en el pueblo, y dijo empezar a desconfiar de los resultados electorales o generar, en este caso, desconfianza sobre lo mismo, es el camino más directo al caos. Amy. Sí, creo que es difícil entender por qué lo que sucedió el 6 de enero no ha generado mayor apoyo hacia el presidente Biden y mayor inconformidad respecto al apoyo del Partido Republicano al expresidente Trump. Pero parece ser que los estadounidenses no están tan preocupados sobre estos conceptos más teóricos y están más preocupados sobre temas más pragmáticos, yo diría desgraciadamente. Pero creo que lo que vemos en Estados Unidos es un país sumamente dividido, y realmente hay poco entendimiento entre la base del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Entonces, y creo que va a persistir esto rumbo a la próxima elección presidencial en 2024. Ya. Oye, ha anunciado Biden que podría efectivamente volver a presentarse, pero yo no sé si eso a estas alturas sea una garantía u otra cosa. En cualquier caso, bueno, pues seguiremos puntualmente la elección el día 7, ¿no? Es la cita con las urnas, y bueno, pues veremos la Cámara, veremos el Senado y todas las elecciones locales, creo que incluida Texas, ¿no? La tenemos en el ticket del próximo 7, así es que hay muchos procesos interesantes. Es el martes 8, nada más para precisar. Martes 8, sí, yo estoy con que 7. Tienes toda la razón. Bueno, pues Amy, muy agradecido. Muchas gracias por la plática. Aquí estoy. Gracias, cuando quieran. Gracias, eres muy amable. Amy Glover es miembro de COMEX y en esa calidad nos acompaña el día de hoy. Yo no sé por qué traigo que es martes 7, es martes 8, tiene toda la razón la doctora Glover. Y bueno, pues cambio de argumento informativo y doy ahora la más cordial bienvenida a Jaime Rivera, consejero del INE. Consejero, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu amplia audiencia. Estoy a tus órdenes. Oye, pues dos cositas quería preguntarte. Uno, pues tu opinión general sobre el planteamiento esto de una reforma electoral. He estado pues recibiendo opiniones de distintos sectores y resulta fundamental pues también escuchar a la autoridad. ¿Tú crees que estamos en el momento apropiado para lanzar una reforma electoral, que es oportuno? Lo primero que habría que preguntar es ¿qué problema quiere resolver una reforma electoral? Todas las reformas electorales que se han realizado en México en los últimos 40 y tantos años han sido para resolver algún problema y en particular por reclamos de la oposición que sienten, y casi siempre con razón, que no tenían un sistema de normas apropiado para competir en condiciones de equidad y con posibilidades de triunfo si el apoyo popular lo tuviera. Hoy esa pregunta no está bien respondida. ¿Qué problema quieren resolver? Pues pareciera, sobre todo por las propuestas que el Ejecutivo está haciendo, que quieren una autoridad electoral que no sea un árbitro independiente e imparcial, sino un organizador de elecciones, y si se le pudiera llamar árbitro a quien está alineado de origen con uno de los partidos y con el gobierno, bueno, eso significaría una regresión histórica de México a los años 80, por lo menos yo diría la última elección presidencial que se realizó bajo condiciones de completo control gubernamental
de los comicios fue 1988 y los años anteriores, por supuesto. Sí, pero la última fue esa. Oye, y bueno, pues hemos leído muchas encuestas. Ayer platicábamos con Lorena Becerra de Reforma, platicamos en su momento con Alejandro Moreno del Financiero, Geaísa también, pero ahora me encuentro con esto que La Jornada publica y dice que ustedes ocultaron un sondeo que favorece la reforma electoral. Jaime. Es falso que se haya ocultado. Esa encuesta estuvo en la página de transparencia del INE desde el 15 de octubre. En segundo lugar, es una encuesta que tiene problemas metodológicos serios. Y eso, bueno, no somos los consejeros los que nos encargamos de administrar y mucho menos definir contenidos de una encuesta. Eso la promovió la Coordinación de Comunicación Social y se propuso entre los objetivos conocer la opinión de la población sobre reforma electoral, y lo que puso, entre otros temas, fue las propuestas básicas que el Ejecutivo plantea para una reforma electoral. Debo decir que metodológicamente tiene problemas graves, en particular, algunas de las preguntas corresponden a ese tipo de preguntas predecibles por su deseabilidad social, así se le llama técnicamente. Es decir, preguntas en las que casi todos van a responder afirmativamente porque les parece popular, porque les parece deseable, porque les parece correcto o lo que otros quieren escuchar. Y es, por ejemplo, la pregunta de: ¿quieren participar ustedes en la elección de consejeros electorales? Pues sí, la gente diría que quiere participar en todo. En la elección de los secretarios de Estado. La pregunta podría ser, Jaime, ¿quiere usted participar a través de sus representantes populares, que son los diputados, son los que actualmente eligen? A lo mejor si preguntas eso te responden otra cosa, ¿no? Así es. Y en particular el método de elección de consejeros electorales que existe hoy, que existe desde 1996, consiste en que una mayoría calificada de 2/3 de la Cámara de Diputados, que obliga a hacer acuerdos entre varias fuerzas políticas y sin ninguna intervención del Ejecutivo, elijan a candidatos que demuestren capacidad técnica especializada, que sean y que merezcan la confianza de todos los partidos, o por lo menos que sean aceptables para los diferentes contendientes. El método de proponer que los consejeros electorales sean elegidos popularmente y sobre todo a propuesta 1/3 del Ejecutivo, otro tercio de la mayoría de la Cámara de Diputados y 1/3 más, que ya sería minoría, por la Suprema Corte de Justicia, que por lo demás la Suprema Corte de Justicia tiene vedada constitucionalmente su intervención en asuntos electorales, pues es algo que claramente rompería el criterio de imparcialidad, de equilibrio y sobre todo de independencia de el árbitro. Es como si las porras que van a un estadio eligieran a el árbitro del juego. O el resultado del partido, ¿no? Que está peor. Pero en cualquier caso, esa misma encuesta dice que un 65% opina que el desempeño del INE está entre bien y muy bien, lo cual creo que es un dato muy importante. En el caso de aprobación por identidad partidista, incluso los morenistas no aprueban esto. Bueno, puede haber una pregunta. Yo estoy seguro que si preguntamos, Jaime, ¿usted está de acuerdo en la pena de muerte a secuestradores? A lo mejor la mayoría lo aprueba, pero eso no quiere decir que esté bien, ¿no? O que sea, digamos, jurídica y filosóficamente aceptable. Sí, has mencionado algo muy importante, Leonardo. Esa encuesta, que ciertamente, lo repito con respeto, pero también con conocimiento técnico, tiene algunos problemas metodológicos, contiene muchos más elementos que esos, muchos más indicadores. Y, por ejemplo, al INE se le reconoce la capacidad de organizar elecciones limpias. Y, efectivamente, en dos preguntas diferentes aparece el 65% de aprobación
y en otro el 56% de confianza. Claro. Y mal y muy mal oscila entre 13 y 5 puntos, ¿no? Lo cual es francamente una mayoría. Ayer me decía Lorena que ellos andaban en 13, lo cual son magnitudes más o menos comparables. Bueno, pues la encuesta está ahí. Consejero, yo te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias a ti, Leonardo. Mucho gusto en saludarte. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues consejero Jaime Rivera del Instituto Nacional Electoral. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? Regresamos. Seguimos con la información. Supongo que buena parte de esta, argumentación sobre si el INE ocultó o no un sondeo y el tema de si la gente aprueba o no aprueba la cuestión esta de elegir de manera directa a los consejeros, pues como le decía hace un rato, pregúntele a la gente, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo en castrar a violadores? Pues estoy seguro que la mayoría dirían, sí, estamos de acuerdo. El tema es que hay ciertas cuestiones que no se pueden discutir por la cuestión de la mayoría. Pero bueno, esa es una, ¿no? El presidente intenta, para mí, ya le comentaba hace un ratito, es contraproducente y tremendamente discordante con la lógica de ejercer un gobierno otoñal. Pues le queda al presidente, para todo efecto práctico, un año. Ya están las corcholatas, por supuesto, corriendo. Pero bueno, leo el Twitter de la cuenta de Twitter de Horacio Duarte y ahí está la clave, ¿no? Dice, no se puede tapar el sol con un dedo, Lorenzo y Ciro. O sea, Lorenzo y Ciro ya se van en abril, pero bueno, siguen personalizando porque es mucho más fácil, ¿no? En esta política del ninguneo, que haya alguien y no decir, pues el colegiado. Finalmente, el INE es un colegiado. Viven tan ensimismados que son capaces de pedirle a la gente que salga a marchar. Ahí está el tema, ¿no? No quieren que la gente salga a marchar y, por supuesto, no quiere el presidente ver en el Zócalo a la gente diciendo, defiendan al INE. Ahí está el asunto. Defenderán sus megasueldos, pues si se van en abril. O sea, ellos, ocurra lo que ocurra, de todas maneras, Ciro y Lorenzo no tendrán esos sueldos. Dice, llevan tanto tiempo en la aristocracia electoral que ya pelean el piso. Pues ahí está el peine, ¿no? De por qué están con esto de la encuesta. No quieren marcha y no quieren presencia de la gente en las calles. En este caso, diciendo que esa reforma es una reforma, como dijo hace un ratito Porfirio Muñoz Ledo, que parece más un ánimo de permanecer en el poder que propiamente oxigenar la vida democrática. Me enlazo, como todas las semanas, con la doctora Domínguez Barbosa. Mi querida Andrea, ¿cómo estás? Mi querido doctor Curcio, muy bien, espero que todos estén muy bien también por allá. Saludo a todo el amable auditorio. Y pues, Leonardo, pues con la llegada de Omicron a principios de este año en México, pero sobre todo que debutó en noviembre de 2021, pues todos los casos de COVID se dispararon en el mundo y ahorita lo que tenemos es básicamente, como se ha señalado en varios foros de COVID en los que he tenido oportunidad de estar, pues una sopa de variantes, una sopa de subvariantes y una mezcla sobre todo de variantes que son a su vez hijas de variantes de la variante de Omicron y que nos están complicando el escenario. ¿Y en qué sentido, si me permites explicarlo? Fíjate que hay un par de investigaciones que se están realizando en la Universidad de Pekín y en Europa también, que de hecho ya tienen publicaciones en la revista Nature, que apuntan que esta llegada de subvariantes y su mezcla probablemente hará que el escenario se vuelva un poquito más contagioso en su transmisión. ¿Por qué? Porque tenemos paralelo a esto también la presencia de vacunas, pero que no están siendo desarrolladas al ritmo al que va mutando el virus, y que esto ya lo sabíamos desde un principio, que en algún momento pues estas olas que vamos a estar enfrentando de repente puedan ser más disparadas en un momento a otro, sobre todo si están relacionadas con los climas, con las estaciones del año en cada país, en cada continente, ¿no? En diferentes países, en diferentes continentes prevalecen subvariantes de Omicron de distintos tipos. Seguramente tu auditorio y tú han escuchado la BQ1, que prevalece ahorita en Europa, que es responsable de la octava ola ya, es 30% más transmisible que la antecesora, que era una variante que se llama BA.4 y BA.5. Y en India, y en Singapur, por ejemplo, no sé si lograste ver los casos, pero tienen
a la variante XBB, que circula muy poco actualmente en estos continentes, pero en nuestro continente y en estos continentes, pero por allá prevalece más. Y lo que preocupa con XBB es que tiene un gran escape inmunitario si te dio COVID o si recientemente te vacunaste aún con la bivalente, y pues faltan que estos datos estén confirmados, ¿no? Actualmente podemos decir que sí, los números están descendiendo. No es así en Estados Unidos. En Europa seguimos viendo casos con un 11% de incremento. Obviamente esto disparado con el retiro del cubrebocas, que pues ya lo hemos platicado en este espacio reiteradamente, pero lo que quiero dejarles a todo el auditorio es que si tienen la posibilidad, aunque se oigan cansados de escucharlo, si tienen la posibilidad de vacunarse, háganlo con un refuerzo, porque en momentos estacionales como en los que estamos y con las incertidumbres genéticas que maneja el virus y sus subvariantes, es difícil que pronostiquemos a largo plazo. Este virus nos ha enseñado que pronosticar a largo plazo no nos ha funcionado. A veces ni siquiera a corto y mediano plazo le hemos podido entender bien, porque se ha comportado diferente. Pensamos que íbamos a ver una nueva variante para este final de año, y lo que estamos viendo son simplemente hijas de Omicron que están replicándose y probablemente sigan mutando, y que están con esta pues tentativa de darnos un conato de susto. Entonces, pues nada más reiterarles a todos que tengan la oportunidad de hacerlo, no lo echen en saco roto. Las vacunas no están haciendo nada más que ayudarnos a poder continuar reactivando la economía y seguir trabajando en momentos tan duros como estamos viviendo globalmente, Leonardo. Ya. Oye, entonces vale la pena en este caso vacunarse. ¿Son compatibles la de la influenza? Ya lo platicábamos hace más o menos 3 semanas, pero vale la pena recordarlo. La de la influencia estacional con la de la COVID, o sea, ¿se podrían estar pensando en aplicar en este caso el refuerzo de COVID y la de influencia estacional? Totalmente. De hecho, se puede colocar las dos vacunas al mismo tiempo. Habrá gente habrá sobre todo empleados de la salud que les digan ponte una en un brazo y el otro en otro brazo, para que pues si te molesta un poco después de aplicación, pues no andes tan molesto, pero te lo puedes aplicar inclusive en el mismo brazo y no pasa absolutamente nada. No tenemos que esperar a ponernos una y la otra. Y se los digo por experiencia propia, yo tuve la oportunidad de hacerlo. Háganlo en cuanto puedan, porque sí es importante que ahorita con tanta movilidad que hay en el mundo, hemos visto, yo en mi práctica personal he visto casos de influenza que nunca me esperé ver tan temprano en noviembre, por ejemplo, o sobre todo desde octubre que estoy viendo casos de influenza, sí por el cubrebocas, pero también gente que pues ya está cansado de este tema de salud, pero lamentablemente y también un poco para fortuna tenemos que reeducar que esto es una prioridad para todos, porque sin esto no podemos movernos, no podemos trabajar, Leonardo. No, absolutamente. ¿Algún apunte más, Andrea? Nada, señores, que tengan un excelente día feriado. Para aquellos que pudieron tomarse un poco de el beneplácito de comer un poco de pan de muerto, cuiden mucho los carbohidratos, porque ya empieza la ola de pérdida de dietas y de alimentación, y pues no queremos tampoco luego que padezcamos de exceso de peso para el principio de año. Aunque tenemos siempre ese problema, cuídense todos y pues muchas gracias nuevamente. Hay que empezar a hacer el colchoncito desde noviembre. Bueno, pues muchas gracias, Andrea. La doctora Domínguez Barbosa, para fortuna nuestra, pues hoy platicando con usted. Y yo le agradezco mucho a otro de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ángel Trinidad, que el día de hoy converse con nosotros. Mi querido Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Leonardo? Muy bien, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Oye, pues ya leíamos el día de ayer efectivamente el posicionamiento que hicieron público. Te pido que le cuentes al auditorio cómo ves la situación, el contexto en el que está ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues mira, me parece muy desafortunado el pronunciamiento que hizo la CNDH en torno a este tema, que pues es un tema muy delicado, es un tema político, es un tema muy complejo, en el cual no debería de haberse metido la CNDH.
Pero además, mi estimado Leonardo, la verdad es que hizo querer aparecer como que ese pronunciamiento derivaba de una recomendación general. Una recomendación general aprobada por el Consejo Consultivo. De ahí el pronunciamiento que pues hicimos el día de ayer, porque pues en realidad lo que ellos salieron a decir, lo que la CNDH salió a decir, que emitían un posicionamiento con fundamento en una recomendación, pues perdón que lo diga, pero es totalmente falso. Mintieron, para decirlo lisa y llanamente. Entonces, sí es preocupante, porque es meterse en un tema político que yo no veo, digamos, dónde están los asideros con las obligaciones que sí tiene la CNDH de defender los derechos humanos y defender a las víctimas, procurar proteger a las víctimas, ¿no? Entonces, sí estamos preocupados en el Consejo, Leonardo, porque este pronunciamiento, este comunicado se suma a otras acciones que ha hecho o ha dejado de hacer la CNDH. Hace algunas semanas nosotros pedíamos también que pues emitiera una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas que se hicieron a la ley en materia de seguridad nacional, porque pues no tenían asidero constitucional y considerábamos que tendría que presentar una acción, y la realidad es que dijo no. Y hace, pues no sé, ya un par de meses, sí presentó, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad por un tema en Yucatán de una ley que le prohibía, se prohibía, si no me equivoco, que se les diera empleo a los hombres golpeadores, y ahí sí salió en defensa, digamos, la CNDH de ese tipo de personajes. Entonces, pues sí estamos preocupados, Leonardo, porque si uno lee la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cuál es la función del Consejo Consultivo, dice por ahí en algún artículo, no recuerdo si el quinto o sexto, que el Consejo Consultivo está para ayudar a que las labores de la CNDH se lleven de mejor manera, ¿no? Entonces, para eso tiene un Consejo Consultivo, para eso tiene pues distintas voces que nosotros creemos le podríamos ayudar pues en mucho, pero pues desgraciadamente... Está usted saliendo del camino. Oye, porque es un órgano unipersonal, pero tiene ese consejo. ¿Cada cuánto sesionan ustedes con la presidenta de la comisión, Ángel? Mira, sesionamos una vez al mes, pero pues mira, ha habido, por desgracia, digamos, algunos desaguisados en algunas de las reuniones, incluido pues, la salida de la presidenta de pronto de forma intempestiva de alguna de las reuniones, ¿no? Entonces, sí se ponen a veces un poco acaloradas, pero pues la función de un consejo consultivo, digamos, con diversas visiones, porque así lo establece la propia ley, ¿no? Bueno, pues la idea es precisamente enriquecer la discusión, que haya discusión de los temas álgidos, y bueno, pues se sometan a votación, ¿no? El problema es que pues no hemos visto, digamos, esta intención de querer que haya un verdadero diálogo constructivo, y el diálogo pues a veces pasa por el disenso, pero pues digamos, a través de estos disensos y estos intercambios de opiniones, pues es como podemos construir mejores resoluciones, claro. Y, definitivamente, ¿no? Entonces, sí estamos preocupados, mi querido. Oye, ¿y tú y el resto de los integrantes de la comisión, cómo se enteraron? Supongo que estaban comiendo plácidamente con sus familias el sábado y de pronto se hizo público esto, ¿o les dijeron agua va, Ángel? No,
hombre, si nos hubieran dicho aguabá, pues nosotros al menos nos hubiéramos cubierto. No, la verdad es que no nos avisaron. Yo me enteré muy noche en la noche y de pronto, pues sí, hasta le quita a uno el sueño pensar que hagan una cosa de esas, de ese calado, además, ¿no? Y sin ningún tipo de consideración hacia el Consejo. Insisto, estamos ahí pues para pues ayudar en las labores de la presidencia, y como tú dices, sí es un órgano unipersonal y hay muchas cosas en las que el Consejo pues no se mete, pero básicamente pues sí se mete pues para opinar en cosas. Y es más, la verdad es que un presidente de la CNDH que quiera fortalecer a la institución en lugar de debilitarla, pues la verdad es que se recargaría mucho en su consejo, ¿no? Y sí, pues escucharía distintas opiniones, opciones, y pues seguramente eso le ayudaría a construir algunas resoluciones con mayor fundamento y con mejor recepción por parte de la gente, ¿no? Muy bien. Pues Ángel, muy agradecido por la entrevista, te mando un gran abrazo. Otro de regreso, y muchas gracias, saludos a todos, buenas noches. Ángel Trinidad Saldívar, hoy para fortuna nuestra conversando con usted. Ingeniero Hernández Unzón, ¿cómo va Lisa? Cuéntenos, buenas noches. Buenas noches, doctor Curcio. Ya con el aviso de las 9 de la noche, ya es tormenta tropical, los vientos han disminuido a 95 kilómetros por hora, pero se ubica ya en tierra. Es por eso que la interacción con la zona de Belice, en la reserva llamada de Río Bravo, a 14 kilómetros de la frontera con Campeche y a 25 kilómetros de la frontera con Petén, en Guatemala. Se esperan intensas lluvias, sobre todo en la zona de Chetumal, con el riesgo de inundaciones, de marea tormenta, y más adelante también la zona de Ciudad del Carmen, en Campeche, con potencial de lluvias muy fuertes. Y para mañana, doctor Curcio, Tabasco. A lo largo de Tabasco se están generando intensas lluvias, así que esos tres estados en particular con alto riesgo de inundaciones para las próximas horas. Pendientes. Ingeniero, ¿algún apunte más? Sí, la zona norte de Chiapas, el sur de Veracruz, pendientes nada más de las lluvias fuertes, pero en particular esa zona es la que llama la atención, y después regresará al sur del Golfo de México. El resto del territorio nacional bajo condiciones muy estables y ambiente seco, doctor Curcio. Muy bien, pues le agradezco mucho, ingeniero, el enlace, cuídese, y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, le agradezco su preferencia, sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz, se lo merece.